Hermanos, buenos días. Una bendición estar con todos ustedes ahora este día miércoles a la mitad de la semana en un segmento más de Meditaciones IBEFI, caminando por fe, porque en este año 2022 caminaremos y estamos caminando por fe. Y le doy gracias a Dios por tener esta maravillosa oportunidad, siguiendo con el tema de esta semana que hemos titulado de igual manera como el lema de nuestro año aquí en IBEFI, ¿verdad? Caminando por fe, como dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Así que cuando más oscuro esté el panorama en todas formas, en todo sentido, nosotros no caminamos por lo que se ve, sino caminamos confiando de que Dios hará su voluntad en nuestras vidas y en este mundo entero también. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de qué es la fe. Si estamos caminando por fe, ¿qué es la fe? Ayer hablábamos acerca de la importancia de la fe. Entonces, si la fe es importante para nosotros los creyentes, entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es tener fe? Bueno, a una definición de la Escritura nos dice en Hebreos 11:1, es una definición muy común, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dentro de lo que cabe, aunque es una definición muy común, pero es una definición teológica, ¿verdad? Así muchas veces a oído y a vista de la gente no podemos tener una comprensión completa de lo que eso significa, pero no es tampoco imposible de entender que la fe es la certeza de lo que se espera. Es algo que todavía no llega, es algo que todavía no está, pero se espera que se va a tener, que se va a lograr, que se va a alcanzar. Es la convicción de lo que no se ve. O sea, uno tiene, por así decirlo, quiere hacer algo, quiere alcanzar algo, tiene una visión de algo, ¿verdad? Quiere lograr algo. Y entonces tú tienes la convicción, tienes fe de que aquello va a ser realidad, de que aquello va a ser posible. No se ve ahora, ¿verdad? Es como cuando estábamos aquí nosotros en IBEFI, ¿verdad? Nosotros teníamos la fe de que un día Dios nos podría dar un lugar como el que ahora tenemos, un templo como el que ahora tenemos, un estacionamiento como el que ahora tenemos, pero no en aquel entonces, hace 15 años atrás, 10 años atrás, esto no se miraba, no era palpable, no era visible, pero lo creíamos que Dios podía hacer posible eso, y hoy lo vemos, hoy lo contemplamos, hoy lo tenemos y también lo disfrutamos. Entonces, tú tienes una convicción de algo que va a suceder. Claro está, todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. No alguna cosa fuera de orden, ¿verdad? Que en realidad para nada aprovecha, sino todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Tú tienes fe en que puedes lograr esto, puedes lograr aquello. Dios te ayuda a lograrlo. Bueno, para ahondar más en este punto de qué es la fe, queridos hermanos, así más claramente, ¿qué es fe? Es creer en algo o en alguien. Es confiar en algo o en alguien. Es darle crédito a algo o a alguien. Eso es tener fe. Tener fe en Dios es creer en Él. Tener fe en Dios es confiar en Él. Tener fe en Dios es darle todo el crédito a Él. Ahora, fe entonces es creer en Dios, creer que Él existe, creer que Él es real. Como nos dice allá la palabra de Dios en el mismo libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo 6, donde nos dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios existe. Debe de creer que le hay. Creer en Dios, debemos entonces de creer que Él es real, que Él existe, que Él es verdadero, ¿verdad? Que Él está allí, que Él es un Dios creador, ¿verdad? Omnipotente, omnisciente, omnisapiente, un Dios
todopoderoso. Así de que tú puedes creer en ese Dios, y cuando dice que crees en ese Dios, estás creyendo que Él es real, que Él existe, ¿verdad? Ahora, también fe es no solamente creer en la existencia de Dios, sino creerle a Dios. Una cosa es tener fe en Dios, otra cosa es tener fe, creerle a Dios, creer lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él dice en su palabra. Entonces, fe es creer en Dios, pero fe es creerle a Dios. Creer que la palabra de Dios es verdad, y creer que la palabra de Dios, porque es verdad, se cumple. Mire, yo no tengo mucho problema con mucha gente que dice, yo no creo en la palabra de Dios. Bueno, no importa que si tú crees o no crees en la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios se cumple. La misma palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y de que se cumple la palabra de Dios, se cumple. El que siembra para la maldad, el que siembra para el pecado, el que siembra para la iniquidad, tarde que temprano tiene sus consecuencias, se cumple la palabra de Dios. El que siembra para la vida, el que siembra para la paz, el que siembra para el espíritu, también tiene sus resultados. O sea, la palabra de Dios es verdad. Entonces, tener fe, fe entonces es creerle a Dios, creer lo que Él dice en su palabra, creer que la palabra de Dios es verdad y se cumple. Ahora, Dios, hermanos, le desagrada la incredulidad. A Dios le desagrada la falta de fe, ¿verdad? Mayormente nosotros como sus hijos debemos de ser personas que confiamos en Dios, que dependemos en Dios, que le damos el crédito a Dios, que dependemos de Dios, ¿verdad? Que creemos que Dios puede hacer en verdad grandes cosas y muchas maravillas, como las ha hecho siempre y las seguirá haciendo, ¿verdad? Porque su poder no tiene límite. Ahora, Dios, queridos hermanos, le desagrada la incredulidad. En el Antiguo Testamento, Dios reprochó al pueblo de Israel su incredulidad. Dios la reprochó. Allá en el libro de Números, capítulo número 14, versículo 11, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, ellos estaban a punto de ir y tomar posesión de la tierra prometida, pero ellos no le creyeron a Dios, que Dios tenía el poder para introducirlos, para llevarlos, para meterlos y darles posesión de la tierra prometida. Ellos no le creyeron a Dios. ¿Y sabes qué? Pues no le creyeron, pues no pasó nada, más que perecieron en el desierto. Dos de ellos sí le creyeron, Josué y Caleb. Y ellos dos, por haber creído a Dios, entraron en la tierra prometida. Y sus pies pisaron la tierra prometida y tomaron posesión también de la tierra prometida. Entonces, es valioso tener fe en Dios, mientras todos los miles que no le creyeron perecieron lamentablemente en el desierto. Pero Dios reprochó, dice, ¿hasta cuándo no me creerán? Ahora, también en el libro de Deuteronomio capítulo 1, verso 32 dice, y aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. O sea, con todas las señales y todas las maravillas que Dios había hecho, ni aún así creyeron a Dios. Dios reprochó la incredulidad de el pueblo de Israel. Pero ¿saben qué, hermanos? En el Nuevo Testamento miramos también que Dios reprochó la incredulidad. Jesús, nuestro Señor, reprochó la incredulidad de sus discípulos. Nos dice allá en el libro de Marcos, capítulo número 16, nos dice la palabra del Señor, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos.
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cristo había resucitado, hermanos. Ya había gente que lo habían visto, habían hablado con Él, habían palpado sus manos, habían comido con Él. Y queridos hermanos, el Señor tuvo que llamarle la atención a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles, ¿verdad? Que ellos les habían dicho ya que Jesús había resucitado, pero no lo creyeron. Y Jesús les reprochó la incredulidad de ellos. Siempre miramos cómo la palabra de Dios rechaza, reprocha, está en contra de la incredulidad. Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que creamos que le hay, que Dios es real, que Él existe, que tiene todo poder, que tiene todo control, y que nosotros en verdad nos conviene confiar en este Dios maravilloso y extraordinario. Así de que, hermanos, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Caminando por fe, confiando en nuestro Dios. Espero que haya sido bendición este segmento. Nos miramos mañana, jueves, con la ayuda del Señor. Mientras tanto, no se olviden que en este año 2022 estamos caminando por fe. Dios les bendiga, hermanos.